Bueno, vamos a pasar a lo que es explicar cómo se mide un estator para saber en qué condiciones está. Antes de hacer la medición tenemos que asegurarnos de que la herramienta esté funcionando bien, la herramienta de medición. En este caso, como vamos a medir resistencia, lo tenemos en la escala de resistencia. Vamos a cortocircuitar las puntas del multímetro y nos va a dar 0,1 ohm. Sabiendo que la herramienta está bien, vamos a proceder a hacer la medición. En este caso es un estator trifásico. Vamos a medir lo que es la resistencia. Si fuese un estator monofásico, aislado de masa, solamente vamos a tener dos cables. Si en este caso que es trifásico, los tres cables, y después están los estatores aterrizados a masa, que son siempre monofásicos. En este caso tenemos que medir una de sus fases y la otra va a ser aterrizado a chasis, ¿sí? Porque es aterrizado a masa, como la palabra lo dice. En este caso, esa medición que decíamos a chasis también lo podemos hacer en el cable que viene del estator, que también está aterrizado a chasis. Dicho esto, vamos a hacer la medición en este caso, que es el estator trifásico, como dijimos anteriormente. Vamos a medir una de sus tres fases. Nos da que tenemos 0,6 ohm. Medimos la otra fase y tenemos 0,6 ohm, y si medimos la última fase tenemos 0,6 ohm. De esta medición que hicimos, sabemos que el estator está perfectamente bien. Tenemos también lo que son los estatores cuando tienen bastante kilometraje, donde podemos llegar a tener una diferencia de medición que no tiene que ser mayor a un 10% entre una fase y la otra. Pasado ese 10%, mayor a ese 10%, ya decimos que el estator está defectuoso y hay que cambiarlo o rebobinarlo. Dicho esto, vamos a hacer la medición ahora con el amperaje. Un estator tenemos que tener en cuenta que es generadora de amperaje. Bueno, paso a explicar ahora para poder controlar el amperaje de un estator, obviamente desconectado de la instalación eléctrica de la moto. Vamos a controlar amperaje que es capaz de generar como máximo el estator. Tengo este banco de lámparas, en este caso son tres lámparas en paralelo, lo podemos conectar. Tenemos lo que es la alta y la baja, si vamos al caso, de cada lámpara, y un común de masa para las tres lámparas. En este caso yo tengo una lámpara de 12 volt 35 watts, después tengo otra lámpara de 12 volt 55 watts y otra lámpara también de 12 volt 55 watts. Este banco de lámparas me sirve para depende qué estator estoy midiendo, crear una carga según qué estator, si es trifásico, si es monofásico, de cuántos polos es y demás. ¿Qué es lo que hay que llegar con esta prueba? ¿Cómo se hace? Tenemos que hacer que el sistema, porque el sistema de carga de la moto, el sistema completo, ya sea alimentación de lámparas, alimentación de la bomba, alimentación de un inyector, alimentación de una bobina TCI, bueno, siempre funciona con 12 volt. El sistema de carga que le llega a una batería es entre lo que es 12,5 volt, que estaría muy al límite y no la está cargando, la está manteniendo, y como máximo tenemos hasta 14,5 volt. ¿Cómo establecemos? Bueno, un voltaje entre lo que es 12 y 14 volt. Hay que mantener el estator, en este caso lo vamos a hacer en ralenti, obviamente, pues si la aceleramos nos va a quemar la lámpara. Como vamos a estar directo al estator, hay que tener cuidado con eso.
Por eso tenemos que tener distintas lámparas de distintos watts para ir combinando y viendo de que en el multímetro nos aparezca entre 12 y 14 volt, sería lo ideal para que podamos ver qué amperaje está generando como máximo en ralenti en este caso. Después si la aceleramos obviamente va a ser mucho mayor la generación, que va a ser favorable para suministrar todo el sistema eléctrico de la moto. Vamos a proceder a hacer las conexiones. Bueno, conectando ahora lo que es el banco de lámparas, tenemos conectados dos cables de sus 3 fases, ¿sí? Para medir una sola fase, ¿sí? de la trifásica al banco de lámparas. Tenemos el multímetro en corriente alterna. Nos vamos a acercar, así se ve mejor tanto el multímetro como el amperímetro. Hay que ver que los dos se vean bien. Bueno, vamos a pasar. Tenemos el voltaje que le cae a las lámparas, qué voltaje le está llegando, y vamos a ver qué amperaje está circulando. Cuánto es el amperaje máximo que va a estar circulando entre un voltaje de 12 y 14 volt, que es como el sistema funciona en la moto. He provocado una carga que en ralenti, como está la moto, no se quemen las lámparas y mantenga ese voltaje de 13 volt promedio. Ya hice la prueba antes, así que vamos a pasar a poner la pinza amperométrica en la fase que estamos generando el voltaje y tenemos la carga conectada. Prendemos la luz, que se trate de ver la pinza amperométrica. Ahí se alcanza a ver mejor. Bueno, vamos a poner en marcha la moto. Acuérdense que estamos midiendo estator sol. Bueno, ahí estamos teniendo 13 volt de generación. Acá tenemos las lámparas prendidas. Y en este caso necesitábamos las 3. Conectado uno de los filamentos de cada lámpara. Tenemos 2 lámparas de 35 watts y una lámpara de 60 watts conectadas en paralelo. Tenemos una generación de 9 amperes, nos está indicando la pinza amperométrica, a un voltaje de 12,6 volts. Vamos a hacer la medición ahora con las otras 2 fases que nos faltan. Vamos a hacerla sin cortar el video. Corremos a la otra fase. Ponemos pinza amperométrica en el mismo cable. Estamos también teniendo los 9 amperes a 12,5 volts. Y vamos a hacer la última medición en la tercera fase que nos faltaba. Y ponemos la pinza amperométrica en uno de los 2 cables. Y nos va a dar también que tenemos 9 amperes a 12,5 volts, que es donde el sistema medianamente está funcionando. De esta manera estamos próximos a saber que tenemos entre lo que es 9 y 10 amperes de generación de máxima. Para que comprobemos esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No es aconsejable, pero si vamos al caso, el regulador en microcorte que hace, obviamente, hace como si fuera un puente. Lo que vamos a hacer lo más rápido posible para que veamos que la medición no está mal con las lámparas y es lo menos dañina posible para que podamos hacer una medición. Que estemos muy en la cercanía de las mediciones. Vamos a hacer un puente. Ahí estamos cortocircuitando el estator. Vamos a poner la pinza amperométrica en AC. Medimos y estamos teniendo 11 amperes. Medimos la otra fase. 11 amperes. 11,3. Y medimos la última. 11 amperes. Así que quiere decir que el estator está perfectamente bien. Ya desconectamos. Esta es una medición rápida, pero era para que ustedes comprueben que el banco de lámparas funciona muy bien. No hace falta estar cortocircuitando el estator así como hicimos la prueba, pero bueno, es para comprobar de que realmente esto es lo mejor cuando querés algún sistema
de probador económico, que lo podemos hacer cualquiera que tenga nomás una herramienta de medición multímetro y pinza amperométrica es fundamental para poder hacer estas mediciones. Dicho esto, y que siempre tratamos de explicar de la forma más fácil y lo más económica también que se puede hacer en el taller a la hora de hacer un buen diagnóstico, obviamente, si no, lo ideal sería un regulador de voltaje, que es como trabaja el estator. Y bueno, un regulador de voltaje que tengamos en el taller de 20 amperes, algún regulador obviamente que sea grande de amperaje, que le pueda entrar de esa manera, es para que no se queme el regulador y lo podemos tener como herramienta de medición. Pero en este caso, bueno, lo hicimos con las lámparas y comprobamos con el puente cortocircuitándolo para que ustedes vean. Pero el cortocircuito tiene que ser lo más rápido posible, y si el estator está jodido, en este caso porque es una moto nueva, pero si está jodido, podemos terminar de arruinar el bobinado, ¿sí? En este caso, bueno, obviamente sé que la moto está bien y bueno, pudimos hacer esa prueba para que ustedes vean que realmente el banco de lámpara funciona muy bien y es algo económico. Obviamente lo ideal, si se puede hacer con un reloj de voltaje, lo pueden comprar, se lo gastan una vez y tiene una herramienta de medición precisa de un alto amperaje. Comprar ese regulador conectado obviamente siempre a una batería, como va en la moto conectada. Siempre tiene que estar descargando ese regulador en la batería. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la medición ahora conectado el sistema como va original en la moto. Bueno, una vez que diagnosticamos el estator que está bien, ahora lo vamos a hacer conectado en la moto. Ya tenemos conectada la ficha, está conectada la batería, todo como va, original. Y vamos a controlar lo que es el amperaje en cada fase ya con el regulador conectado. Esto va a ser un indicio obviamente de que los cables que van hasta el estator estén bien. Hay que siempre medir la continuidad que llega al estator también, al regulador, perdón. Todo el ramal hay que controlarlo también, está de más decirlo, pero obviamente es bueno aclararlo. Vamos a enfocar bien que la pinza amperométrica se vea bien. Ahí está. Tenemos que tenerlo siempre en corriente AC, ¿sí? Pues estamos midiendo alterna. Lo tenemos bien en cero. Vamos a prender la luz para que se vea mejor. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, vamos a poner en marcha la moto. Vamos a ver un gran amperaje ahí. Vamos a ver seguramente los 10 amperes, porque 10, 11 amperes, porque obviamente la batería las teníamos desconectado al estator, entonces debe estar descargada también. Ahí está. Y obviamente está moviendo esa generación. Estaba en 11 amperes y bajó un poquitito. Ahí se ve que sigue, así que está cargando bien la batería. Así que tenemos los 11 amperes que se veía. También tenemos los 11 amperes y la otra fase también tenemos los 11 amperes. Dicho esto, ahora sí vamos a proceder a ver la carga que le llega a la batería, tanto en voltaje como en amperaje. Bueno, ahora sí estamos ubicados en la batería. Vamos a estar con lo que es el multímetro, viendo el voltaje de corriente continua que le está suministrando el regulador para cargar esa batería, y tenemos la pinza amperométrica para ver qué amperaje le está circulando, y vamos a ver si le está cargando la batería o está descargando, porque hay veces cuando no tenemos un buen suministro de carga, que en este caso el regulador estaría fallando, no nos estaría cargando la batería, y con la pinza amperométrica, también con el multímetro, podemos ver el voltaje, que va a haber una caída de tensión, pero es muy importante ver el amperaje en el mismo tiempo que vemos voltaje, para saber si le está llegando o le está quitando amperaje a esa batería. Es muy fundamental ver eso, por eso es muy importante ver amperaje, además de ver el voltaje, para entender la situación.
obviamente lo más práctico para que podamos ver si tenemos signo positivo o negativo de lo que está llegando de amperaje o está saliendo amperaje de la batería, es bueno poner la pinza amperométrica en posición. En este caso, esta pinza amperométrica tiene el signo más acá, quiere decir que tenemos del frente de la pinza, de las mordazas de la pinza amperométrica, un signo más que lo vamos a hacer que mire a el polo opuesto, sería al polo negativo. Entonces vamos a hacer que este signo más mire al borne negativo de la batería. Primero vamos a encenderlo, vamos a ponerlo en corriente continua, amperaje de corriente continua, ahí se ve, ¿sí? Le vamos a calibrarlo en 0, que quede bien en 0, vamos a prender la luz. Bueno, ahí lo tenemos en DC, en amperaje, ahí arriba nos está indicando, a ver si lo enfoca bien. Bueno, se ve la ahí arriba. Bueno, vamos a poner entonces la mordaza que tenía el signo positivo de frente, que mire al borne negativo. En ese caso va a ser muy fundamental ver cómo se ve si el amperaje tiene un signo positivo o negativo. Si tiene un signo negativo, quiere decir que le está quitando amperaje de la batería, y si vemos un signo positivo, quiere decir que le está llegando amperaje a la batería, que le está llegando carga. De esa manera es muy fácil, muy práctico de entender qué está pasando, además de ver el voltaje. Vamos a tratar de que se vean las dos herramientas de medición. Vamos a prender el multímetro. También lo tenemos en la escala DC. Vamos a ponerle la luz que se vea. Bueno, espero que se pueda ver las dos cosas. Vamos a poner en marcha la moto. Y fíjense que le está llegando la pinza amperométrica. Estaba en 11 amperes, ahora está en 8. Es porque estaba bastante descargada, porque estuvimos haciendo las pruebas antes con el estator desconectado. Ahora está en 7, pero fíjense en que está con signo positivo, sería, no tenemos el signo negativo. Fíjense en cómo va cargando, va subiendo el voltaje a medida que vaya bajando el amperaje. Cuando vaya bajando el amperaje quiere decir que va llenando la batería. Fíjense que está en 7,4 y va a tender a ir bajando el voltaje. Se me desconectó una de las pinzas del multímetro. Vamos a volver a conectarlo en el borne negativo de la batería. La batería está bastante descargada porque está circulando 7,4 amperes y está en signo positivo. Sería, no vemos el signo negativo, así que está en positivo. Vamos a acelerarla la moto. Fíjense en que a más revoluciones estamos casi en las mismas condiciones, quiere decir que esta moto en ralenti funciona muy bien. Hemos visto que cuando la arranqué teníamos 11 amperes, que eso era lo que el generador como máximo estaba generando, valga la redundancia. Y bueno, vamos viendo cómo esa batería de a poco va a querer ir cargando. Obviamente le va a costar porque estuvo bastante descargada. Lo que vamos a hacer, le vamos a pegar una cargadita. Así la ven cómo va trabajando. Vamos a hacer una pausa. Vamos a tratar de que cargue, así no se hace largo el video. Bueno, les muestro, estoy cargando la batería, estoy haciendo una medición rápida de qué amperaje le está circulando a 14,4 volt, cargándola. Esta fuente de alimentación me permite regular voltaje y amperaje. Está muy bueno para pruebas así en lo que es el taller y demás, en electrónica está muy bueno para hacer mediciones. Si queremos obviamente bajar el amperaje, lo bajamos y obviamente va a bajar el voltaje, perdón.
¿sí? Porque lo estoy limitando con amperaje. Fíjense en que ahí me aparece el CC en amperaje. Si yo le elevo otra vez el amperaje, sube el voltaje, bajamos el amperaje, bajamos el voltaje y se va a lo que es CB, ¿sí? Control por voltaje, ¿sí? Y lo limito y de esa manera no tenemos circulación de voltaje, de amperaje, perdón. Tenemos 13,25 volt. Si subo un poquito el amperaje, ahí está circulando ya, bueno, 3 amperes. Y si le subo más el voltaje, esta fuente entrega hasta 30 volt como máximo y 5 amperes. Acá arriba lo dice, 30 volt, 5 amperes. Obviamente está al máximo de su entrega, obviamente limitado por el amperaje, que son 5 como máximo, así que 14,4 le está cayendo a la batería. Tengo que tener cuidado con esto porque cuando empiece a ir bajando el amperaje va a querer ir subiendo el voltaje y puedo llegar a quemar la batería. Esto es una prueba para que ustedes vean que está muy descargada la batería. Ahora vamos a seguir cargándolo en carga lenta, ¿sí? Vamos a poner 1 amper como máximo. Y bueno, vamos a esperar a que vaya bajando el amperaje y se vaya llenando. Con un voltaje de 14,4 volt como máximo va a estar bastante bien la batería. Bueno, y lo que vamos a ver acá, ahora lo que está pasando, fíjense. Tenemos 14,4 volt, lo estoy limitando de esa manera. Que si vamos al caso, el regulador de la moto funciona exactamente igual. Tenemos una limitación de 14,5 volt, por ejemplo. Hay motos que están en 14,2 volt como máximo que va a regular, ¿sí? La tensión es el regulador. Y obviamente el amperaje va a ir cambiando a medida que se va llenando la batería, si vamos al caso. Fíjense en cómo yo tengo limitado el voltaje y va bajando el amperaje, ¿sí? En este caso va a pasar lo mismo en la moto, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Si yo subo el voltaje, me estoy pasando el voltaje, voy a quemar la batería. Y obviamente el amperaje, acá me lo está limitando por amperaje ahora. Pero siempre el regulador va a limitar el voltaje para que no se queme el sistema en sí de la moto, tanto lámparas como si fuera también moto inyección, lo que es bomba, inyector y demás, ¿sí? Siempre va a estar ahí en 14.5, 14.4, 14.2, depende de la moto, el regulador que tenga. Así que vamos a dejarlo, vamos a poner más fino para que establezcamos mejor. Vamos a bajar el voltaje, que esté en 14.4 y fíjense ahí está, limitamos en 14.4 y va bajando el amperaje. Se empieza a estabilizar y va a empezar a bajar. Ya estamos en 3,7 y así va a ir bajando. Bueno, en la moto va a pasar lo mismo. Una vez que la tengamos bastante llenita, vamos a proceder, que le falte poca carga y vamos a proceder a verlo en la moto. Bueno, y haciendo una carga bien lenta, esperando a que se llene, la volví a poner en 14.4 y estamos teniendo 520 mA. Ya la tenemos a medio amper cargando, así que ya va estando casi llena. Cuando llegue a los 100 mA ya está óptima la batería. Vamos a hacer ahora las mediciones en estas condiciones en la moto. Pauso y acomodo todo. Bueno, y ahora para aprovechar que tenemos la batería está en 13.2, obviamente se va a ir estabilizando porque recién la terminamos de cargar. Vamos a medir qué caída de tensión tiene la batería cuando obviamente esta prueba se hace cuando la batería está en óptimas condiciones, bien cargada. Siempre el sistema de carga se controla con una batería bien cargada. Y obviamente qué caída de voltaje tenemos o caída de tensión tenemos en el momento del arranque. Este multímetro podemos poner en mínimo y vamos a ver qué caída de tensión vamos a tener en el momento del arranque y se va a congelar ese número. Damos contacto. También lo podemos hacer con la pinza amperométrica, pero en este caso no tengo para congelar.
igualmente lo podemos llegar a ver un aproximado. Vamos a darle arranque. Y ahí estamos viendo que tenemos 10 volt de caída de tensión. Vamos a poner el autorrango. Ahí estamos viendo que el regulador está regulando la tensión a 14,2 volt y estamos teniendo un amperaje de 1 ampere, ¿sí? A medida que se va llenando, fíjense en que va bajando el amperaje y va a tender a subir el voltaje si es que el regulador lo permite. Acuérdense que el regulador va a empezar a recortar esos picos y va a terminar teniendo una tensión, en este caso como estamos viendo, de 14,2 volt. No va a subir más de eso. Puede llegar a 14,3 como máximo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya tenemos 500 mA y va bajando, 480 y va a ir bajando, ¿sí? Así es como se controla un sistema de carga de batería. Aceleramos para que vean que no va a haber nada de variación. Máximo 14,3 volt va a llegar y más de eso no va a ir el voltaje por el tema del regulador que lo recorta. Y el amperaje se va a ir manteniendo ahí, así que está en el medio ampere y bueno, va a ir tratando de ir bajando para llenar esa batería. Así funciona el buen diagnóstico y bueno, espero que haya sido lo más explícito posible este video.